de Economía. No sé si él coincide con Mandela y en cómo se aplicará a la Argentina la frase hecha. Arnaldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, Hablemos de lo bueno y no de lo malo, digo, ¿no es cierto? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, digamos? ¿Usted me contestará? Yo creo que hay determinadas cosas que inevitablemente ocurren y otras que van a ocurrir. Es un final de 2013 más complejo de lo que uno podría haber supuesto por hechos que obviamente son muy conocidos en estos días. Me parece que hay todavía un capital político sin gastar de la presidenta y del jefe de gabinete, y hay una expectativa que tiene, a mi juicio, un tiempo todavía sobre el ministro de Economía y su programa económico, y me da la sensación que los actores están esperando el despliegue en el escenario, en el territorio, de ese tipo de políticas, algunas de las cuales empezaron a esbozarse y otras todavía no. El punto es que uno no sabe cuál es el día en cual acontecen esos acontecimientos. Claro. El tema del quien ejerce la política pública es que tiene que tener la sensibilidad muy a flor de piel para determinar cuándo empieza a agotar capital político y empieza el tiempo de descuento. Lo de Mandela no era un gurú que dice algún día las cosas pasan, digamos, es la frase de un constructor político. Diríamos, hoy en la cancha Sí. estás viendo un cambio drástico en el funcionamiento del Banco Central. Un señor técnico que se sentó en el Banco Central, convocó a los viejos pilotos de tormenta y dijo: muchachos, hay que pasar esta tormenta, hay que domar el billete, y lo están domando. En materia de fuga de divisas, lo diste vuelta en reservas, y en un punto, digamos, de colocación de la cotización de ese tipo de cambio en una tasa que ayude a la competitividad sistémica de la economía argentina como un todo. Primer punto de partida, ya tenés ahí tipos jugando un partido. Uno. En economía, ¿el mandato cuál es? El mandato es: yo necesito empleo, nivel de actividad, pero también necesito que en definitiva haya mayor oferta de productos para que la inflación también la pueda domar. Yo no tengo que domar solamente el dólar, evitar que se me fuguen las reservas, pagar el endeudamiento, también tengo que dar señales internas para mantener el nivel de actividad, etcétera. Me da la sensación que es una oferta política en construcción. Yo soy optimista. Tenés que darle un crédito al equipo económico. Ese crédito no es ilimitado, no mío, el de la sociedad. La sociedad está esperando medidas concretas. Cuando vos decís actores, ¿qué hablas? ¿De empresarios, de sindicalistas, de todos, ciudadanos? Todos. El ciudadano común, el empresario. El gran empresario por ahí apuesta al fracaso, otros apuestan al éxito. Vos tenés grandísimas empresas en la Argentina que en toneladas en este año van a cerrar con 8% de aumento. O sea que, más allá de si el Producto Bruto crece 4,5, ese tipo, a él le creció el 8. Sí. ¿Está claro? Digamos, ese tipo está diciendo: bueno, manejémonos con mucho cuidado, le vamos a dar crédito para que esta gestión económica haga los 2 años que vienen en buena forma, digamos. El tema es que también del lado del gobierno hay que percibir que no todos los empresarios tienen estas posiciones. Es decir, vos fíjate que lo que está pasando ahora, digamos, o sea, vos tuviste una devaluación por encima del proceso inflacionario, cualquiera sea el proceso inflacionario, está por encima. ¿A quién domesticaste indirectamente hoy? Al campo, que vos los tenías hace 90 días en armas, y hoy los tipos están tranquilos. ¿Por qué? Porque sus ecuaciones de ganancia volvieron a restablecerse. Mejoraron. Entonces el chiquito, el mediano, equilibró sus cuentas, y el grande gana siempre. Entonces, con un dólar más atrasado o menos atrasado, tiene posibilidades de hacerlo. Sería muy importante tener previsibilidad, porque de esa manera este sector te provee las divisas que vos necesitas para volver a restablecer la acumulación de reservas. Yo soy, en alguna medida, este cambio mundial que está ocurriendo en estos días como consecuencia de la política que está siguiendo Estados Unidos, es un cambio que puede ayudar a Brasil. Probablemente le salga el capital especulativo. Brasil necesita que se le vaya ese capital especulativo. Eso indirectamente ayuda a la Argentina. Pero nosotros necesitamos terminar de afianzar los vínculos internacionales con nuestros grandes socios. Y eso no lo hemos hecho. Yo siento que el Mercosur está debilitado. Nuestra relación con China, que es nuestro gran comprador, digamos, cuando no es Brasil, es una situación
como que nosotros queremos imponer reglas de juego a un jugador bastante grande, digamos, ¿no? Al segundo del mundo. Sí, incluso algunos están hablando que el primero, ¿no? el producto per cápita, el producto bruto de este año, medido en capacidad de compra, ese producto bruto va a ser seguramente en el 2014 el primero. El primero, sí, Sí. pues, se puede ser el primero. Entonces, digo, esos son elementos de sintonía más fina, un poquito más gruesa, que hay que tomar en los próximos días. Yo creo que en ese contexto vos tenés una figura de jefe de gabinete que ejerció un rol importante en esa transición post-elecciones y, bueno, es importante que se afiance esa persona porque le permite a la presidenta, mi lectura es pensar en temas más estratégicos, o sea, no estar en el día a día. A ver quién va a ocupar el cargo de director nacional de reparaciones pesqueras cuando vos tenés que estar pensando estos temas. Arnaldo, ¿en cuánto en tus conversaciones o con empresarios, o con dirigentes políticos, o con intendentes, o con gobernadores, digo, la gente con la que vos hablás habitualmente, o con académicos, ¿en cuánto pesan, vamos a ponerlo de diferentes maneras, en algunos casos los saqueos, en otros las acciones de acción psicológica, en otros los levantamientos policiales, a veces las tres cosas juntas, a veces, como vimos hoy, protestas y broncas por el tema de los cortes de luz, digamos, en algunos sectores bastante disímiles, mal clima. Yo no estoy hablando de lo peor de todo, que para mí siempre es absoluto, que son los muertos. Demasiados muertos en la Argentina, un país que, dictadura mediante, ya tuvo la cantidad de muertos, no digo suficiente. La injusta, sangrienta y sistemática cantidad de muertos que hace que el tema de la vida y la muerte, que siempre es un tema absoluto, en la Argentina debe hacerlo aún más, si es que eso es posible. Entonces, pongo el tema de los muertos aparte, porque es el más importante, digo, pero lo pongo aparte, hablo de esto. ¿Esto hace ruido en la economía o, en todo caso, es un escenario que previsiblemente puede llegar a terminar a fin de año, según algunos, y después va a permitir tomar aire a los que deciden en economía, por lo menos en la esfera pública, jefe de gabinete, ministro de Economía, funcionarios de segunda línea recién designados, etcétera, etcétera, etcétera? Digo, ¿se habla de esto y cómo se habla? Bueno, a ver, a fuerza de ser esquemático, yo Sí. creo que hay una percepción social que incluye a los empresarios, dirigentes sindicales, que aún teniendo profundísimas diferencias con la presidenta, necesita ver una presidenta activa no, sino presente. Sí. Porque esta no es una figura transitoria, te diría que es muy parecido a algunos presidentes importantes que tuvo la Argentina en su historia, donde su persona puede ejercer magnetismo o rechazo, pero no indiferencia. Cuando desaparece la figura, da la sensación que hay una parte de la conducción política que se siente como debilitada. Sí. Me da la impresión que ese sector, sea empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales, académicos, políticos, le gusta una presencia de la presidenta activa en el sentido de que quien conduce las riendas. Parcialmente lo ven al jefe de gabinete. Muchos leyeron, no sabemos bien si fue por decisión propia, fue una decisión colectiva, que esa falta de timing en la resolución del caso Córdoba desgastó una parte del capital político del jefe de gabinete. Ahí pasas a la tercera instancia, es decir, bueno, si una policía acuartelada te disciplina a una sociedad completa y como efecto dominó te termina imponiendo reglas de juego, tu poder político está debilitado. Sí. O sea, tenés que ir camino a la resolución de ese problema. Si vos tuviste una policía que se retiró de la calle y generó directa o indirectamente la ocupación del territorio por parte de sectores que iban, vaya a saber dónde terminaba esa situación, tenés que ejercer... Más gente apaleando, incluso a veces gente de clase media baja, apaleando en Córdoba, por ejemplo, gente que se desplazaba en moto, que no necesariamente iba a saquear y que, según me contaron testigos de eso, mostraba los documentos a los que estaban con palos como si fueran fuerzas del Estado, que no lo eran. No lo eran. Yo creo que, bueno, este es un punto importante porque tengo la sensación que predeterminado o espontáneo es Sí. un hecho que puso, en definitiva, midió la capacidad represiva del Estado ante un tipo de delito como es el del saqueo, como es, digamos, esta cosa de que la gente no está robando por hambre, sino que está robando
por motivos que son totalmente diferentes. Sí. Después son interpretables esos Sí, sí, sí. incluso son opinables esos motivos. Pero yo creo que no es la situación del pasado donde había este tipo de saqueo por manifestaciones de otra clase de demandas. Yo creo que por un lado eso, y por otro me parece que es muy importante que en el plazo más corto el gobierno determine 3 o 4 políticas económicas que en definitiva marquen rumbo para los próximos 24, 30 meses, de tal manera que la transición sea la transición mejor conducida que vos tengas. Y bueno, ahí es donde está el punto, digamos, o sea, me parece que estos 60 días del verano, 90 días del verano van a ser días de mucha... ¿Y en qué áreas ves vos como necesaria una serie Yo creo que de... hay que tomar en cuenta un A ver. punto. Vos fíjate lo que pasó ayer, Sí. antes de ayer. Vos tuviste a Moyano con el sindicato camionero poniendo supuestamente en vilo a la sociedad. Hoy se produjo el aumento, o mejor dicho, el bono, El bono de que fin de es, año, sí. que es un bono flexible, porque depende mucho de Sí, cada sí, va quien, de etcétera. 2.600 a 5.000 pesos, más o menos. Muy bien. Sí. No se instaló una situación de crisis. ¿Por qué? Porque el gobierno negoció con no sé quién, pero alguien se reunió. Sí, sí. Importante, además. Entonces, yo creo que está Moyano y ciertos sectores queriendo conversar con el gobierno. Y es importante conversar, porque en política es eso, la política es conversar, armonizar o en definitiva, tenés las controversias naturales. Entonces, yo creo que acá se conversó. Me da la impresión que lo que viene es una parte conversable y otra seguramente no, en materia salarial. Sí. Va a ser así, como siempre, Sí, sí. digamos, o sea. Pero me da la impresión que hay necesidad de mostrar algún grado de autoridad en el control de los 90 días que vienen. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del empleo, del ejercicio. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Capitanich, hoy diciendo, señores, o ustedes normalizan la provisión del servicio eléctrico o vamos a tener que estatizar. Digamos, no es que las empresas no saben que tienen que normalizar. Yo creo que tiene que hacer los mejores esfuerzos para proveer el servicio sin que genere mayores conflictos. Pues si el gobierno no establece un discurso duro, hoy las acciones de estas empresas cayeron precisamente por el temor que tienen los mercados que ante el no cumplimiento, y no es posible que lo cumplan a rajatabla. ¿Por qué? Porque dejaron de invertir hace 3 años estas empresas. Entonces, Hay un argumento, perdón, abogado del diablo, que Sí. vengo a hacer yo en este caso. Hay un argumento que circula que dice, y las propias empresas lo dicen, a veces, más o menos sinceramente, pero si no, analistas económicos más bien conservadores, que dicen, dejaron de invertir porque las tarifas estaban subsidiadas exageradamente y entonces no había forma, no tenían margen, digamos. tuvieron subsidios las propias empresas. Sí. Tuvieron subsidios las propias empresas. Tienen deudas de hace mucho tiempo que se las ha licuado con Camesa, parte de la distribución eléctrica. Digamos, es un tema de no fácil resolución, pero yo creo que este es un punto, digo, no es que vamos a tener 37 grados todos los días, ni vamos a Sí. estar arriba del consumo eléctrico que tuvimos en los picos de consumo, lo que no quiere decir que el tema no haya que resolverlo. Ujú. Pero me da la sensación que la sensibilidad está muy a flor de piel, precisamente Sí. porque hay una sumatoria de hechos Claro. que este condimento te lo hacen mucho más picante que si no existiesen los otros. Ahora, Arnaldo, cuando Capitanich dice, si no, vamos a estatizar. A ver, si un jefe de gabinete lo dice, se supone, digo, si yo lo digo es una especulación, ¿no es cierto? O tengo la primicia 5 minutos antes de que el gobierno esté por hacerlo, o un día antes, no importa, soy periodista. Si lo dice el jefe de gabinete, se supone que las propias empresas deberían tener algún elemento como para pensar si son estatizables técnicamente. No digo jurídicamente, jurídicamente lo son siempre en todo caso, digo Sí. técnicamente, lo son entonces. Sí, son. Con En dificultades, definitiva- supongo yo, pero... En definitiva, sí. son. Yo creo que el gobierno tiene que hacer otras cosas hoy, Sí. independientemente que hay mucha gente, lo he visto escrito hoy en un sinnúmero de opiniones, Sí. diciendo, bueno, avancemos, estatizan de sur, de nor. Yo creo que no es tan simple, digamos, o sea, es una cosa muy compleja. Digo, vos hiciste una serie de estatizaciones, algunas de las cuales te están saliendo muy bien. Sí. Entonces, lo mejor es, si vos elegís por la urgencia, probablemente cometas un problema. Vos no estatizaste Repsol y controlaste mayoritariamente YPF con una política que luce muy atractiva a la forma del Estado de manejar su vínculo con la
provisión de materias primas para producir nuevas energías en el futuro, en explotación de gas y petróleo, en un momento donde no estabas en llamas, digamos. O sea, hoy lo mismo pasó con aerolíneas. Aerolíneas se las sacaste a los españoles porque si no se le caían los aviones, sí. o sea, y se fugaban todos los capitales. Esta y dos de los directivos acaban de ser procesados estos días justamente, en por España, eso lo digo. digamos. Entonces, Sí. creo que esto es una situación que hoy la Argentina está cerrando el frente externo, está tratando de que el tema fondos buitres, terminar de pincharlo y desactivarlo, Sí. y generar, digamos, un vínculo con el mundo internacional para reciclar una inserción de la Argentina que estaba un poco despegada en los últimos 3 años. Me da la sensación que una estatización iría a contramano de otras decisiones que se están tomando, como por ejemplo cerrar con el Club de París, o arreglar finalmente algunos juicios en el CIADI, que no son demasiados, o terminar de cerrar el tema Repsol, porque digo, lo que tiene Vaca Muerta equivale a 10 veces la producción sojera o del sector primario de la Argentina, de tal manera que el país está jugando una carta muy importante en ese lugar, digamos, y no en... ¿Y equivale o equivaldría desde cuándo? Y desde el momento que lo midas, porque son 70 años de producción de gas y casi 30, 35 de hoy, sí, de petróleo. De petróleo. Entonces es una apuesta fuerte, digamos, o sea, es equivalente a lo que podría producir Bolivia para Argentina y Brasil en sus exportaciones de gas, sí, por 70 años. 70 años. Sí. Digo, de gas probablemente más, pero es la segunda reserva después de China y la quinta o la cuarta en petróleo después debajo de Estados Unidos, Rusia, etcétera. Digo, esa es una madre de batallas importante. Yo creo que es la más importante. Me da la sensación que vos, cuando tenés que tomar el control de un sector, necesitas todo un cuerpo que ingresa, que, bueno, en el mejor de los casos en un año, año y medio empieza a darte resultados. Sí. O entre que salen los privados e ingresa lo público, digo, en una sociedad hiperpolitizada y en una crisis, no vas a dar un resultado de forma inmediata. Yo creo que decir que de pronto no haya que hacerlo, pero, es decir, me da la impresión que yo sería en este caso, buscaría una armonía con el sector, porque me da la impresión de que sería un conflicto adicional, no propio de este momento de la Argentina. Es decir, que uno podría interpretar más bien que Capitanich lo que quiso es decirles a las empresas y a la opinión pública en general, es un poco aquello a ver, dale. De Kissinger en sus memorias, ¿no? En la primera página dice: usted, cuando negocia con el que está enfrente, aún en inferiores condiciones, siempre tiene que sentir que le va a declarar la guerra, porque si no, el otro no negocia nunca. Me hizo eso básico, digamos. O sea, hizo eso discursivamente, y alguna herramienta debe tener como para poder declarar la guerra en serio, si no es solo discurso. Está dispuesto, ¿no? Claro. Si no, no lo hace. Sí, es el otro elemento. Me parece que está dispuesto a ir más lejos, porque mucho para negociar no tenés. Hay empresas que han dejado deliberadamente de invertir y han dejado en su proceso de tercerización o de incorporación de nueva mano de obra, no han tenido una logística de ocupación territorial de la provisión del servicio eléctrico acorde con el tipo de desarrollo que tuvo la Argentina, porque en términos de metros cuadrados la Argentina creció, en términos de inversión industrial creció, en términos de desarrollo urbanístico y en la cantidad, digamos, de equipamiento del hogar también creció. Yo creo que ellos pensaban que iba a ser más fácil todo esto, el sector privado. El sector privado, en definitiva, es igual que el Estado, no tiene muchas diferencias. Cuando la gente, en definitiva, insulta la posición del Estado, el sector privado no es muy distinto al Estado, es exactamente igual. En definitiva, la representación en el Estado de parte de la sociedad lo que hace es potenciar algunos sectores de la sociedad civil que pasan a la conducción del Estado, pero no es distinto. Sí. Si vas a una empresa, tiene los mismos problemas que tiene el Estado, a veces peores, en corrupción, en una cantidad de cosas que son propias digamos, del debate público que tiene la Argentina. El sector privado no es diferente, a veces es peor. Arnaldo Bocco, muchas gracias.